En esta ocasión vamos a hablar sobre los lóbulos y segmentos pulmonares. La división del pulmón derecho en 3 lóbulos y también la del pulmón izquierdo en 2, por la presencia de las fisuras que separan a los pulmones en lóbulos, pero cada lóbulo vuelve a dividirse en segmentos, porque existen varios bronquios que se distribuyen en cada lóbulo para ventilar cada segmento, y cada bronquio se acompaña de una arteria segmentaria y de una vena segmentaria que le da una característica anatómica y funcional a cada segmento. Estos segmentos pulmonares, por lo tanto, tienen una raíz broncovascular que se forma o está formada por el bronquio segmentario, la arteria y la vena. En esta imagen estamos observando al pulmón derecho con el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, pero cada uno de estos lóbulos volverá a dividirse en segmentos. En el lado derecho también existe una variedad anatómica que se denomina lóbulo ácigos. Aquí estamos observando en esta placa radiográfica que de entrada podría confundirnos con con alguna patología. Sin embargo, esto que se observa en la radiografía no es otra cosa sino que una variedad anatómica que se denomina lobo o lóbulo ácigos. Es una variedad anatómica, no quiere decir que sea una enfermedad. Acá se puede observar lo mismo, este, este lóbulo, igual que en esta placa tomográfica. Es una variación anatómica normal que debemos conocer porque es como un lóbulo accesorio que está formado por el surco que deja la vena ácigos. En el pulmón izquierdo se observan los 2 lóbulos pulmonares y cada uno de estos lóbulos volverán a dividirse en segmentos. Cada segmento pulmonar tiene una forma piramidal con base periférica y con un vértice iliar. El lóbulo superior forma parte del vértice pulmonar. Los lóbulos inferiores tienen una forma piramidal con un vértice también superior. Los vértices de los lóbulos inferiores de cada pulmón, que estoy mostrando aquí, y este lado, en el lado derecho, ascienden hasta la cuarta costilla. El lóbulo medio, sin embargo, fíjense acá, en el lado derecho, recuerden que estamos mirando por atrás, forma como una cuña entre los lóbulos superior e inferior del pulmón derecho. El pulmón derecho vuelve a dividirse en estos segmentos. Esto corresponde al lóbulo superior, que vuelve a dividirse en 3 segmentos: el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior del lóbulo superior. El lóbulo medio, que es este, que les dije que se queda que forma como una cuña entre los 2 lóbulos, se divide de vuelta en 2 segmentos, medial y lateral. Y este es el lóbulo inferior, que de por sí tiene una forma piramidal, cuyo vértice o la parte más alta de este lóbulo inferior, o sea, me refiero a esta parte, asciende hasta la cuarta costilla. Este segmento se conoce como el segmento superior del lóbulo inferior, que está aireado por el sexto bronquio segmentario, que por eso se llama superior para el lóbulo inferior. Luego tenemos los segmentos de la base, o sea, los segmentos basales, y tenemos el basal medial, el basal lateral, este es el medial, este es el anterior, este es el basal lateral,
y por último tenemos el segmento basal posterior. Tenemos entonces 10 segmentos pulmonares en el lado derecho. En el lado izquierdo, este lóbulo superior se divide en un segmento ápico posterior, en un segmento anterior bastante grande y luego tenemos el segmento lingular que vuelve a dividirse en un segmento lingular superior y en un segmento lingular inferior. Por otro lado tenemos el lóbulo inferior con base piramidal de base inferior y tenemos el segmento superior del lóbulo inferior, que es este, cuyo vértice llega hasta la cuarta costilla inclusive. Todo esto es el segmento superior del lóbulo inferior. Este va a estar aireado o ventilado por el bronquio segmentario número 6, que por eso se llama bronquio segmentario superior del lóbulo inferior. Después tenemos los segmentos de la base, segmento basal anterior, segmento basal lateral y segmento basal posterior. Aquí tenemos pintado de diferentes colores todos los segmentos. El rojo es el apical, el posterior, el anterior, el lateral y medial, que son del lóbulo medio, el superior del lóbulo inferior, que es igual a este del lado izquierdo. Luego tenemos los segmentos basales. Aquí se ve el segmento basal anterior y el lateral. Este es el ápico posterior, el anterior, el lingular superior, lingular inferior. Se llama lingular porque se compara con una lengua. Luego tenemos el segmento superior del lóbulo inferior y los segmentos basales. Si miramos la cara mediastínica, vemos el segmento apical, posterior, anterior. Acá vemos el segmento medial del lóbulo medio. Este es el segmento superior del lóbulo inferior, igual que este del lado izquierdo. Luego tenemos segmento medial. Este es el segmento posterior. El lado izquierdo tenemos el ápico posterior, el anterior, el lingular superior, lingular inferior, superior del lóbulo inferior y los segmentos basales. Acá tenemos entonces la segmentación completa. En el lado derecho tenemos 10 segmentos pulmonares. Y acá tenemos en el lado izquierdo, donde este ápico posterior vuelve a dividirse en apical y en posterior, por eso dice segmento 1 y segmento 2. Igual que el segmento anteromedial, que es este, y que se llama segmento 7 y 8. Después tenemos el segmento lateral y segmento posterior para completar 10 nuevamente. El nombre de los bronquios segmentarios es el mismo que los segmentos pulmonares. Inclusive acá nos pintan del mismo color. O sea que el bronquio segmentario apical, que es número 1, es el bronquio segmentario que va a ventilar o airear el segmento apical del lóbulo superior. Igualmente el bronquio segmentario número 2, pintado en verde acá, va a ventilar el segmento posterior del lóbulo superior. Y este es el anterior y así sucesivamente. Cada bronquio segmentario, repito, ventila, airea, si les gusta más ese término, a un segmento pulmonar. Entonces cada segmento pulmonar es una unidad funcional independiente. Tiene su bronquio segmentario, su arteria segmentaria y su vena segmentaria. Este es del lado izquierdo, tenemos el segmento ápico posterior, que es esto pintado en rojo, el segmento anterior en azul. Luego tenemos el segmento lingular superior e inferior, y estos son los segmentos pulmonares superior e inferior del lóbulo superior. Después tenemos acá el segmento superior del lóbulo inferior, igual que este, miramos de la otra cara nomás, y ese es el bronquio número 6, que en el lado derecho nace el bronquio intermedio y que en el lado izquierdo nace la parte más alta del bronquio lobar inferior. Después tenemos los segmentos basales, segmentos de la base. Un estudio que se realiza para mirar los detalles de los pulmones se llama TACAR, tomografía axial computarizada de alta resolución.